Y vamos de inmediato a nuestra primera entrevista, que es, mire ustedes, con Marcela Turati. Ella es periodista y escritora, ha publicado un libro en la editorial Aguilar que corresponde al Premio de Periodismo Javier Valdés, nuestro compañero corresponsal de La Jornada y periodista en Río 12 en Sinaloa, que fue ejecutado, que fue asesinado por el crimen organizado. Marcela escribió un libro que se llama San Fernando, última palabra. Lo tengo aquí, San Fernando, última parada, última parada, viaje al crimen autorizado en Tamaulipas. Marcela está aquí y la saludo. Marcela, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Marcela, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que nos detalla el libro que estás publicando en Editorial Aguilar? Bueno, pues gracias por el espacio también para presentarlo. El libro, pues es una obsesión de 12 años, desde 2011, cuando me mandaron de la revista Proceso a cubrir las llamadas fosas de San Fernando y que me encontré con esta pila de cadáveres sin identificar y de familiares que llegaban de todo el país a la morgue preguntando si su familiar estaba ahí. Y al seguir indagando sobre este caso, al ver cómo los habían asesinado, eran la mayoría, hay que recordar, estas masacres de los autobuses que les llamamos en San Fernando, 8 meses después de la masacre de los 72 migrantes, cuando se supo que había viajeros de autobuses que no habían llegado a su destino final, que era en la frontera, y que en cambio los camiones venían llenos de maletas que nadie reclamaba, ¿no? Y después se supo que a estos pasajeros o algunos automovilistas, pues los habían bajado en San Fernando los Zetas con la Policía Federal y los habían asesinado. Entonces, a partir de ese hecho, las preguntas que me guiaron fueron, bueno, ¿quiénes eran estas personas? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Qué les pasó? Pero sobre todo, ¿cómo fue posible? Porque se sabía ya que esas carreteras eran peligrosas. Yo sostengo que no fueron 3 días, como se dijo en el sexenio de Calderón, de que los bajaban de los autobuses y los asesinaban, sino que fueron semanas, yo digo meses también, incluso los 72 migrantes es un modus operandi parecido, y que pues hay una colusión ahí de todas las autoridades, por eso se llama también hasta abajo el subtítulo es Viaje al crimen autorizado en Tamaulipas. Y lo que trato pues es de ver cómo opera estas masacres. También se divide en 3 partes, ¿no? La primera es cómo se vivía en San Fernando, porque esa fue pues, lo que me topé en San Fernando, es una zona de silencio donde había una dictadura criminal que operaba con otros poderes, había un presidente municipal, había policías, había un gobierno del estado, o sea, todo aparenta normalidad, pero pues quienes mandaban eran los Zetas, ¿no? Entonces es un relato coral donde hablan muchas personas. La siguiente parte es qué le pasa a estos cadáveres y cómo cuando se los traen a Ciudad de México, la PGR los desaparece. La PGR desaparece y los vuelve a enterrar, porque había algunos jóvenes que tenían cadáveres, que tenían en la bolsillo de su pantalón, tenían su identificación, había muchos datos para identificar la identidad, o sea, para devolverle la identidad a estas personas, y la PGR solo se le ocurre incinerar a algunos, enterrar a otros, no llamarle a las familias. Ya la tercera parte es cuando entra el equipo argentino de antropología forense con organizaciones como la Fundación para la Justicia, que logran un convenio con la PGR, que sería como un antecedente del GIEI, pero en materia forense, y se asoman y encuentran las claves de esta crisis forense que tenemos. ¿Quién era el procurador en aquel tiempo y que tomó esa decisión de incinerar y enterrar esos cuerpos, Marcela? En esos años, bueno, estaba... ¿Macedo? ¿Sí? ¿Me ¿Macedo oye? de la Concha? Sí, sí, sí te escuchamos. Bueno, en esos años fue con Calderón, ¿no? A lo que le siguió, la siguiente parte de la trama era Murillo Karam.
Ujú, y y Arely Gómez tiene también otra parte que ver con ujú. este tema, ¿no? Entonces son esos, pero pues también habla el CISEN, o sea, lo que trato es de ver cómo esto ocurre, hablar, no nomás las víctimas y la gente en San Fernando, cómo lo vivió, este relato coral que va por capas, como quien dice, sino también el presidente municipal que explica, el del CISEN, qué dice, los de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que tenían este reporte, qué dicen, de migración, o sea, eh, todas las diferentes, la Policía Federal, que a esa le tocaban las denuncias, cómo lo reporta el ejército, qué hace la Marina. Entonces, es como esto de, bueno, el gobierno del Estado, qué hace, cómo es esta determinación de ocultar los cuerpos y volverlos a enterrar. Pero todo esto atravesado, obviamente, por las historias de las víctimas, de los familiares de estas personas, a las que muchos de ellas siguen esperando de regreso a sus familiares, y también hay muchos cuerpos todavía en la fosa común esperando que les regresen la identidad. Entonces es cómo opera el sistema en estos casos, que pueden ser no solo San Fernando, muchos otros parecidos, ¿no? Lagos de Moreno, o sea, cómo se repite un patrón, y este es un sistema que hace pues que no haya prevención, que nadie avise que esas carreteras sean peligrosas, que hay sitios peligrosos, que todo el mundo diga que no les toca, y cómo las familias terminan sufriendo, y las familias son las que terminan pagando por esto. Y pues es eso, una mirada como al sistema y a lo que pasa las familias buscadoras en este país que intentan recuperar a sus hijos desaparecidos, ¿no? Marcela, y ese esquema, tú en la presentación de tu libro, llevas una cita literaria que dice, la memoria no debería preguntar qué pasó, sino cómo fue posible. Héctor Schmuckler. ¿Cómo fue posible? ¿Por qué se da todo esto? Y la siguiente pregunta, ¿persiste, subsiste el mismo esquema? Sí, de hecho para eso escribo el libro, y me parece eso, que le podemos borrar el nombre de San Fernando y le podemos poner otros municipios que siguen tomados o sitios de exterminio, ¿no? Eh, y sigue el mismo sistema, como siguen muchas de las personas que hacen posible esto. Aquí hay dos tragedias, ¿no? La tragedia de dejar eh, carreteras, ciertas ciudades controladas por el crimen organizado en colusión con las autoridades, ¿no? Que se les permite, que son parte de lo mismo, que te bajan los Zetas, pero también los policías municipales o cualquier otro grupo, no importa, en este fueron los Zetas, en otro será el Cártel Jalisco, será otro. Y como nadie hace, pues lo que le toca, nadie brinda protección realmente, y la gente está en el desamparo, ¿no? Ahí en este libro, pues lo que se empieza a ver es esta política del difusor, que todo el mundo dice que no le tocaba, que a nadie le tocaba, a Migración no le tocaba, al CISEN no le tocaba, a la Policía Federal no hizo nada, Comunicaciones y Transportes no le tocaba, como todo el mundo, gobierno del Estado no, porque pues dice que es de la Federación pues dice que no, porque le tocaba al Estado, el municipio dice que el presidente municipal, pues que no había denuncias, el Ministerio Público también dice que, bueno, pues no le tocaba, que tenía mucho trabajo y que se hizo lo que se pudo. Entonces, la policía también dice, llegaban llamadas de desaparecidos, las pasábamos a presidencia, nadie contestaba. Esa es una parte, y la otra parte de la trama es cuando ya intervienen las autoridades federales y la PGR atrae el caso, y es cuando empieza lo que sigue, que se sigue repitiendo y que se repitió, o sea, que son los mismos actores, yo digo, del caso Ayotzinapa, servicios periciales al servicio de intereses políticos, eh, eh, también la CEIDO, que secuestra los casos, que no permite a las víctimas saber sus investigaciones, y que no le interesa a la subsecretaría está especializada en delincuencia organizada, que ahora cambió de nombre, pues que solo le interesa tener más datos sobre los criminales, pero no le interesa hacer cotejos, o sea, que se hagan los cotejos, avisarle a las familias que el cuerpo de su familiar está ahí, sino lo que les interesa es
tener solo información sobre el crimen. Estados Unidos también, pues que cuando llega un capo a Estados Unidos no se le pregunta por las fosas, no se les pregunta por los desaparecidos, no se les pregunta por las masacres, pues solo por el dinero, solo por las propiedades que tienen, por la droga que pasaron. Y acá, pues, entonces, esa otra parte es la parte que yo digo que trata de explicar esta crisis forense, ¿no? Donde interviene también Cancillería, siempre negando cuando se le llama a México a rendir cuentas, siempre diciendo que aquí no pasa esto, mintiendo a otros países, a las otras, cuando les piden embajadores centroamericanos, diciéndoles que no es cierto, que no son migrantes las víctimas, cuando sí son. Entonces, como todo mundo, el sistema se protege y todos se protegen, y a la mera hora, pues tenemos esto que se repite y se repite y se repite, ¿no? Marcela, en el chat hay algunos comentarios que me parecen totalmente reprobables, pero bueno, lo comento, te lo muestro este. Dice Esba Díaz, dice, ¿y qué más, Julio? Eso ya está muy trillado. Hemos entrado a la etapa de la normalización, del cinismo, de pretender que este tipo de cosas documentadas ampliamente, profesionalmente, pues ya no, eso, pues eso ya lo sabemos, hombre. Estamos desarrollando una cultura del morbo en el que queremos más y más violencia, más sangre, más detalles cotidianamente, pero no entrar al fondo del asunto. Como sociedad, también estamos secuestrados y rehenes y desaparecidos, Marcela. Como sociedad sí hay una parte que no quiere ver, ¿no? O sea, algunos por miedo, algunos porque sienten, no sé, que ya lo saben todo, otros pues el horror también, ¿no? El horror se repite y se repite y se repite y parecería que estamos condenados a vivir en este horror, pero por eso escribí el libro, porque siento que muestra los sistemas, ¿no? Y lo hace de una manera narrativa, donde me meto o escucho y quien lea el libro puede ver cómo se vive desde adentro de un sitio que vive bajo una dictadura criminal, donde la población está en el desamparo, puede también entender, bueno, acompañarme a todos estos años cubriendo tantos familiares de personas desaparecidas que están en este laberinto lleno de puertas falsas, ¿no? Esa es la burocracia mexicana, donde todo el mundo, todo el tiempo le mienten, donde los extorsionan, donde les dan falsas esperanzas, donde les entregan cualquier cadáver. Pero también tiene esta otra mirilla al sistema, que es a través, pues ya de cuando el equipo argentino participa, se Ujú. asoma y empieza a ver lo que está fallando, ¿no? Entonces, no es nomás un retrato de, ay, qué horrible. También creo, y lo que intenté, es mostrar, es buscar esta historia, no quedarnos en las fosas, no quedarnos en la tragedia, sino tratar de entender las capas que tiene, quiénes son los responsables, y cómo hacer para desmontarlo, cómo hacer, o sea, cómo sí se puede intervenir, se puede ahorrar sufrimiento y se debería de haber prevenido. Y todo lo hago, bueno, eso, pues me fui a entrevistar a muchas personas en México, en Centroamérica, desde el médico del pueblo, sobrevivientes de los Zetas, la novia de alguno de ellos, las familias buscadoras, la diputada, el sacerdote, o sea, es un coro a voces, los periodistas que te cuentan cómo se vivía ahí y no sé, y creo que eso también es como muy revelador. ¿Qué pasaba en ese sitio? Porque nomás nos fijamos en los 72 migrantes y nomás nos quedamos con la noticia de las fosas, pero adentro, o sea, al entrar, yo me quedé impactada, por ejemplo, de encontrar que sí había periodistas y las historias que cuentan esos periodistas de por qué no podían cubrir, o el sacerdote del tema de, pues que en la misa no se podía pedir por las personas desaparecidas, porque eso ya era provocar, ¿no?, al grupo armado. Y Mm. también los expedientes de lo que los Zetas llegaron a declarar y qué tipo de personas eran, ¿no? Entonces, cómo los enrolaron a los jovencitos que hicieron esto, eh, qué les prometieron, cuánto les pagaban,
qué dijeron los líderes cuando ya los atraparon. Entonces, por eso Ujú. creo que intenta hacer, pues, una radiografía que muestra, más allá del horror, que muestra el sistema y que muestra por qué se dan este Ujú. tipo de, pues, de atrocidades, ¿no?, en nuestro Claro. país. Marcela, escribes en una parte, en México es más peligroso investigar un crimen que cometerlo, dijo una vez mi amigo el poeta y periodista John Gibler. La política de Estado es la impunidad. Y luego narras cómo eh, la PGR investigó a ti y a otros compañeros que estaban investigando este tema, pidió a las compañías telefónicas nuestros datos de manera extraurgente y confidencial. Dices, ¿y cómo? Todo lo que vivieron, espionaje, averiguación previa, que todavía está abierta, Marcela. Todavía está abierta. Sí, fue sorprendente. Estamos en el tomo 221 de las masacres. O sea, esas en la investigación, donde se investiga los Zetas, donde se mandó llamar a las compañías de autobuses para saber qué había pasado, eh, a, no sé, donde todo el mundo dio su información. Ahí estamos Mimi Doretti, la directora del equipo argentino de antropología forense, Ana Lorena Delgadillo, la directora de la Fundación para la Justicia, que es abogada, defensora de muchas de las víctimas, y yo. Se nos acusó de delincuencia organizada y de secuestro para no tener que pasar por una orden judicial, para que el juez, o sea, para no tener que pedirle a un juez una orden de espionaje. Entonces, durante al menos 6 meses, sí, es que fue horrible. Ellos querían saber quién me dio información que yo publiqué en Proceso y Ujú. entonces lo que pidieron fue toda la información de las compañías telefónicas. Yo tenía 2 celulares, eh, lo pasaron a la Policía Federal para que hiciera la geolocalización de todos los lugares donde estuve para saber con quién había hablado, a dónde había viajado, cosa que nunca hacen cuando alguien desaparece, ¿verdad? Pero sí lo hacen cuando alguien está investigando lo que ellos dejaron de hacer, la PGR. Le pidieron a la Cancillería que les dé toda mi ficha con la que pedí mi pasaporte para hacerme pruebas grafoscópicas, también de la abogada, todos mis datos personales y al final hacer un cruce para saber dónde estuvimos en esos meses, que son los meses que yo también y Mimi cubría. Yo estaba en Ayotzinapa, también cubría Ayotzinapa. Mimi Doretti pues era importantísima en el caso Ayotzinapa, pues para saber si nos habíamos visto, para saber si, o sea, para imputar de que como si ellas me hubieran pasado la información. Entonces, todavía sigue abierto, y no han querido quitar esa carpeta. Seguimos investigadas junto en la carpeta de los Zetas. Y en este gobierno, aunque se presentó una queja ante la CNDH fue omisa y entiendo que considera que no hay violación a derechos humanos en ese, que considera que no, nuestros derechos no fuimos violados, ¿no? No fueron violados, entonces eh, esto pasa, o sea, nosotros somos una muestra, bueno, también ese mismo año tuve Pegasus, ¿no? O sea, el año siguiente me aplicaron Ujú. Pegasus, seguimos viendo de dónde fue, eh, fue en las mismas fechas de Ayotzinapa y las mismas fechas que lanzamos el sitio web que se llamaba Más de 72 con investigaciones forenses de estas Ujú. fosas, ¿no? Entonces eso sigue, pero bueno, es un poquito de la persecución que han sufrido tantas madres buscadoras y tantas defensoras de derechos humanos, ¿no? O sea, yo puedo decir que me tocó una pizquita o Ujú. algo así pequeño de todo lo que se les arma y toda la persecución que sufren quienes buscan eh, cuerpos, quienes buscan familiares de personas desaparecidas, familiares desaparecidas, no sé, hay una intención, yo sostengo que hay una intención del gobierno, de todos, de muchas corporaciones, de ocultar los cuerpos de la vía pública. Y cuando y si se busca desde el periodismo, desde las ciencias forenses, desde los derechos humanos o como familias de personas desaparecidas, hay un castigo, hay amenazas,
y ya, pues no me queda, o sea, no me queda la duda, y lo que sí molesta es que todos esos recursos no los usan para buscar. Cuando alguien desaparece, no piden las sábanas de llamadas, las piden 6 meses después, nunca hacen una geolocalización, no se checa si el GPS, o sea, no se usan, no se mueve al aparato como sí se mueve cuando quieren culpar a quien está investigando, porque porque sabemos que en esas fosas hay huellas dactilares de quienes desaparecieron a las personas y que muchas veces hay funcionarios públicos involucrados, ¿no? Marcela, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar. Recomiendo ampliamente que pueda usted comprar, leer, y no es un asunto ni remotamente mercantil, es un asunto de congruencia y de valor periodístico. Este trabajo, este reportaje amplio, San Fernando, última parada de Marcela Turati. Marcela, reserva de lo que desees agregar. Yo te agradezco mucho, no solo que estés aquí, sino tu trabajo constante, persistente, valioso, crítico y honesto en todo ese tipo de causas que requieren que las documentemos, que las expongamos, que las difundamos. Hay quienes dicen, sí, ¿y cómo se va a resolver? No toca al periodismo resolver estas cosas, le toca a los políticos, le toca a las instituciones, al periodismo le toca lo que aquí está expresado, una investigación amplia y documentada. Marcela, reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco el que hayas estado esta ocasión con nosotros. Pues yo agradecerte por tus palabras, por este espacio, por tu trabajo. Pues también recomendar que lean el libro, no solo porque es mi libro o porque tardé 12 años, de verdad, como reportera que cubre estos temas desde hace tanto, siento que a mí esta investigación me ayudó después a tener las claves para saber qué hacer en en el caso como el de Ayotzinapa, Ujú. qué mirar, por dónde, qué esperar, cómo adelantarme eso, porque es un sistema que se repite, ¿no? Y la otra es que espero que este libro aporte a la justicia. Yo sí, o sea, que hubiera una comisión de la verdad, que supiéramos los nombres de todas las personas que desaparecieron o fueron asesinadas en esas carreteras, que pienso que son más de 500, hay gente que dice que 600, no lo dudaría, que les reparemos y que veamos su sufrimiento, no sé, que hagamos un memorial, tantas cosas que podemos hacer, ¿no? La cosa es que no se olvide, no solo sentir que es horroroso, no solo bloquearnos y pensar, esto ya me lo sé o esto es horrible, no lo quiero leer. Hay formas, o sea, no estamos condenados toda la vida a repetir el horror. Eso es lo que digo, no estamos condenados, y la muestra, creo, son estas historias con estos protagonistas, que me encantaría un día presentárselos, que me encantaría un día que los escucharan, a don Baudilio desde Guatemala, a doña Bertila desde El Salvador, a Lisi, a tantas familias que si nos contaran, o sea, lo que ha sido para ellos, no solo que les maten a sus hijos de la manera en que los mataron los Zetas, que fue una crueldad terrible, que fue otra de las cosas que me impactó, sino también su proceso de pedir justicia, del que nadie sabe, del que no se habla porque nos quedamos solo viendo las noticias de las fosas, pero no sabemos lo que le pasa después a esas familias y cómo las condenamos toda la vida a pedir justicia, a buscar el cuerpo de su familiar, a pedir una reparación. Bueno, pues sí, me encantaría que un día las pudiéramos escuchar y que un día hubiera un memorial, que juntemos todos los nombres de quienes están desaparecidos o fueron asesinados y pidamos perdón como país a los migrantes y a nuestros propios jornaleros migrantes, pues que muchos de ellos estaban en esas fosas. Sí. Pues Marcela, simplemente gracias y seguimos adelante. Gracias, Marcela.